Psicología y epistemología genética, parte 2. Bases filosóficas y epistemológicas. Epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, en particular el conocimiento científico. La pregunta de la filosofía, en primer lugar, era: ¿es posible el conocimiento? Desde un punto de vista innatista, diríamos que el conocimiento es innato, pero no hay nada más que especulación que sostenga este punto de vista. El empirismo dice: el conocimiento se produce a partir de la experiencia del sujeto con el mundo a través de sus sentidos. Pero, ¿cómo es posible un conocimiento general a partir de los conocimientos particulares que vamos teniendo a partir de nuestras experiencias? Eso es lo que se llama el problema de Hume. Hume era un filósofo empirista que decía, demos un ejemplo. Si yo tengo una bolsa de porotos, meto la mano dentro de la bolsa de porotos, saco un poroto blanco, la meto de nuevo, saco otro poroto blanco y así sucesivamente. Sin embargo, yo no puedo afirmar de esas experiencias particulares, esta es una bolsa de porotos blancos, porque quizás justo el último poroto que queda en el fondo de la bolsa es negro. Por lo tanto, la conclusión de Hume es que el conocimiento no era posible. El programa de investigación piagetiano. Piaget intentaba sacar la pregunta por el conocimiento del puro ámbito de la especulación filosófica y trasladarlo al ámbito de la ciencia. En realidad pensaba que ciencia y filosofía no eran asuntos que fueran completamente separados. Él busca responder a una pregunta epistemológica por medio de la verificación experimental. A diferencia de Hume, su pregunta no era por el ser o la existencia del conocimiento, no era si es posible o no el conocimiento, porque el conocimiento de hecho existe. Entonces cambia la pregunta y su pregunta es: ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento? Es decir, su pregunta es por la génesis del conocimiento. Como suele ocurrir en la ciencia, las preguntas bien planteadas ya incluyen el germen de la respuesta. Por ejemplo, en este caso, podemos llegar a pensar que es la idea de estados de conocimiento, distintos estados, y hay pasajes entre estos estados. Esto es lo que vamos a ver posteriormente a partir de estas ideas tan famosas de los estadios. ¿Cuáles son algunas de las bases epistemológicas, los marcos teóricos y metateóricos en los que se basa la teoría piagetiana? Una de ellas es el realismo crítico, es esta idea de que la realidad se construye, pero no se construye a partir de la nada, sino a partir de algo existente. El constructivismo, que es la idea precisamente del conocimiento se construye. El estructuralismo genético, es decir, él estudia totalidades estructuradas, pero no en sus estados, sino en el modo en el que se van produciendo. Esto es lo que le interesa a él, el desarrollo. Su perspectiva es una perspectiva de los sistemas complejos, la cual fue desarrollada mayormente por Rolando García, quien fue durante casi toda su vida y hasta su muerte director de la Jean Piaget en Francia. Fue el esposo de Emilia Ferreiro y egresado del LAENS II Mariano Acosta. Lo que se propone desde la idea de sistemas complejos es que en los fenómenos de la realidad existen niveles de organización que no pueden reducirse unos a los otros. Esta idea también la vamos a encontrar esbozada, porque es una teoría anterior, esbozada en la teoría vygotskiana. Lo que plantea es un intento de no caer ni en el subjetivismo ni en el objetivismo. Es decir, si caemos en el subjetivismo, no podemos afirmar nada del conocimiento porque solo la propia persona podría dar cuenta de eso. Desde afuera, los otros sujetos no nos resulta demostrable ni evidente lo que las otras personas saben y piensan. Pero tampoco caer en el objetivismo. Lo que dice Piaget es que la máxima objetividad está dada por la mayor cantidad de puntos de vista y no por la ausencia de puntos de vista
lo cual es imposible que no haya un sujeto que está observando y que lo observe desde algún punto de vista que no solamente es teórico, sino también es ético, político, moral, etc. El desarrollo, entonces, es la ampliación de los puntos de vista. Es decir, avanza hacia un objetivismo pensado en este sentido, como la ampliación o la acumulación, por así decir, la consideración de cada vez más puntos de vista. Es una teoría no escisionista, sino relacional, es decir, no trata de situar pares de opuestos, sino que trata de pensar cómo se relacionan los elementos que constituyen este sistema complejo. Lo que intenta hacer Piaget es superar las limitaciones de las teorías innatistas, en las cuales el conocimiento está primero en el sujeto y luego va a pasar al mundo, y las teorías empiristas, que serían lo contrario. El conocimiento ya está ahí en el mundo y simplemente es capturado, colegido por los sujetos por medio de su experiencia sensible. A diferencia de estas filosofías previas, la teoría de Piaget no postula una antítesis entre sujeto y objeto, sino una síntesis de la contradicción entre ambos en un elemento intermedio que es la acción. En este sentido, habíamos dicho que la teoría es relacional. En esta hoja vemos un dibujito en el cual hay un paisaje que a la vez forma parte de una cara, que sería como una metáfora de cómo son inseparables el sujeto y el objeto. Psicología y epistemología genética. Un constructivismo. Es muy importante tener en cuenta antes que nada esto, que va a ser repetido muchas veces. La teoría piagetiana no es una pedagogía, a pesar de los usos que ha recibido en las instituciones educativas, especialmente las escolares. No es una teoría sobre la enseñanza, que es lo que son las pedagogías, sino una teoría sobre el desarrollo cognitivo. Es decir, aquí hay una diferencia entre el desarrollo, que es lo que pasa en la persona cuando va aprendiendo, o como producto de sus aprendizajes, y la enseñanza, que sería aquella disponibilidad que se le da a las personas para ir construyendo sus aprendizajes. La indagación de Piaget es sobre el aprendizaje espontáneo, no el escolar. Esto es bastante importante al momento de la traslación de los desarrollos de un contexto al otro, porque sabemos que el contexto escolar tiene unas características que producen aprendizajes de un tipo muy específico, que no son los mismos que los sujetos desarrollan en otros contextos en relación directa con los objetos. La teoría de Piaget es una epistemología, no es una indagación pedagógica ni tampoco una indagación aplicada. La teoría piagetiana y la pedagogía responden a diferentes campos y preguntas. Mientras que Piaget se pregunta por el desarrollo, la génesis del conocimiento humano, la filogenia, a partir de la comprensión del desarrollo en el sujeto, la ontogenia, la pedagogía se pregunta por la enseñanza. Piaget se enfoca en procesos de aprendizaje en contextos naturales. En cambio, la pedagogía se enfoca en contextos de enseñanza sistemática, más precisamente o en general más en el contexto escolar, el cual tiene sus especificidades. Piaget habla de sistemas de interpretación o se enfoca en el desarrollo de los sistemas de interpretación, mientras que la pedagogía se basa en el estudio de la enseñanza de contenidos escolares. Piaget está trabajando con un sujeto que puede ser concebido como un sujeto cognoscente, mientras que el sujeto de la pedagogía es el alumno. Piaget ni siquiera tenía un interés particular en la psicología o en los niños en sí mismos, sino que va a buscar en la psicología elementos para entender cómo aprenden los seres humanos y así justificar sus afirmaciones. Su tesis, osada para su época, es que
para entender el conocimiento desarrollado por toda la humanidad, por la filogenia, debe estudiarse el conocimiento en statu nascendi, es decir, mientras va naciendo. Y para ello debe apelar al desarrollo de cada sujeto, que son los que están en este momento desarrollando el conocimiento. Lo que está implícito en esta tesis es que la ontogenia, el desarrollo de cada sujeto, de alguna manera replica o es el modelo de la filogenia, del desarrollo del conocimiento de toda la humanidad. Para estudiar la génesis del conocimiento en la ontogénesis, es decir, en el desarrollo del sujeto, estudia a quienes están en proceso de desarrollo, en este caso los niños. Esto resultaba escandaloso para su época, ya que ¿cómo va a estudiar el conocimiento a partir de estudiar a quienes supuestamente no saben nada? Por eso la teoría se llama psicología y epistemología genética. A veces en forma abreviada se la llama teoría psicogenética. Porque estudia la génesis del conocimiento humano a través de estudiar cómo los sujetos, en especial los niños, niñas, niñes, construyen el conocimiento. Y ahí sí tenemos una viñeta con la conclusión de esto. Hay un niño y una niña hablando y dicen que nuestra edad es la más importante de toda la vida. Y le responde la niña, entonces nuestras maestras son más importantes que los profesores de universidad. Prueba sorpresa. ¿Por qué se llama epistemología genética? A. Porque estudia los genes. B. Porque estudia la génesis. Respuesta A. Si estudiara los genes, no sería una psicología, quizás sería una biología. Si el desarrollo y el aprendizaje se trataran solamente de genes, entonces no sería un constructivismo, sino sería un innatismo. Siga participando. Respuesta B. Correcto. La teoría piagetiana se llama psicología y epistemología genética porque estudia la génesis del conocimiento, su proceso de formación. Es importante tener en cuenta esto porque muchas personas, sin conocer demasiado la teoría, dicen, bueno, Piaget era biólogo, la teoría se llama psicología y epistemología genética, entonces estudia los genes. Bueno, no es así, estudia la génesis, estudia el desarrollo del conocimiento. Fin de la segunda parte.